A nosotros nos gusta charlar con él porque sentimos que atravesamos parte de la historia contemporánea de la política argentina. No solamente por sus vínculos con el radicalismo, su cercanía con Alfonsín, sino también con este tiempo donde el kirchnerismo ha marcado y está marcando antes y después en materia económica, social, política en la República Argentina. Es el diputado nacional Leopoldo Moró quien está en línea. Leopoldo, soy Oscar Orquera junto a Sergio Rosso. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto en estar con ustedes. Gracias, Leopoldo, por atendernos, muy amable. No, por favor. Muy amable. Primero, si nos permite, Leopoldo, Pandora en serio, ¿no? Esta caja que se abrió. Sí, que no se abrió todavía del todo. Apa. Digo, en el listado argentino hay de beneficiarios finales de estas sociedades offshore o de estas cuentas en paraísos fiscales, hay nada más y nada menos que 2.521 personas. A esto hay que agregarle empresas, o empresas fantasma, pero empresas, donde aparecen ya no como beneficiarios finales, sino como accionistas, gerentes o en otras condiciones. Pero bueno, tomémonos de lo que hay hasta ahora, que son 2.521 personas de nacionalidad argentina, que son beneficiarios finales de estas cuentas en paraísos fiscales. Conocemos apenas 10 nombres, 12. Yo tengo para mí que hay muchísimos más notorios, tal vez algunos son anónimos o de poca exposición, pero bueno, los rumores son algo más que rumores, casi cercanos a la certeza, nos dicen que hay algunos personajes de mucha repercusión pública, algunos dueños de medios, por ejemplo, que curiosamente no aparecerían, sobre todo tomando en cuenta que algunos de esos medios son los que están publicando los listados. ¿Y podemos saber esos nombres? ¿Podemos saber esos nombres? No, yo no voy a dar nombres. Lo que voy a decir es que me parece que hay que reclamar, para que la sociedad se entere y seamos todos transparentes, porque la transparencia mejora la democracia, que publiquen todos los nombres. Algunos dicen, para justificarse, bueno, lo que pasa es que esos nombres corresponden a personas que han dicho que sus cuentas están declaradas. Bueno, puede ser. Ahora, lo que yo me pregunto es, si no dan los nombres porque las cuentas están declaradas, ¿por qué dieron el de Mascherano que dice que la cuenta está declarada? Claro. ¿Por qué dieron el de Di María que dicen que la cuenta está declarada? ¿Por qué dieron el de Sigman que dice que la cuenta está declarada? ¿Por qué dieron el de Figueira que dice que la cuenta está declarada? Y no dan los nombres de otros que dicen que las cuentas están declaradas, pero los nombres no se conocen. Claro. Entonces me parece que hay que reclamar una genuina libertad de prensa, hay un derecho a la información por parte de la sociedad, hay un derecho a la información por parte del Estado que a través de la AFIP tiene que constatar si efectivamente ese dinero o esas cuentas han sido declaradas. Así que me parece que hay que pedirle a los que integran este consorcio de periodistas en todo el mundo, pero particularmente a quienes lo integran en nombre de la Argentina, que den el listado. No puede ser que conozcamos algunos nombres sí y otros no. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, ¿no? Algunos, lo que usted está diciendo sobre los medios o los titulares de medios de comunicación donde se han publicado estas noticias. Eso me parece importante. Esto, ¿para qué sirve? Podríamos dar una general de esto, Leopoldo. ¿Para qué sirve esto? Y esto sirve para que entendamos por qué los argentinos tenemos riquezas pero somos pobres. A ver, hará, no sé si una semana aproximadamente, ustedes seguramente lo recordarán, circuló una información en el sentido de que los argentinos tenían en su poder, en cajas de seguridad, claro, sí, debajo del colchón, sí, en cuentas en el exterior, aproximadamente un 10%
de los dólares físicos que circulan en el mundo. Sí. Un 10% de los dólares fijos que circulan en el mundo. Si ahora usted le suma esta información que revela que los beneficiarios finales de cuentas en paraísos fiscales de nacionalidad argentina están terceros en el podio, debajo de Rusia y de Gran Bretaña, está muy claro que los argentinos que tienen plata en el exterior o que tienen plata guardada en sus cajas de seguridad o que la tienen escondida en algún lugar, tienen en su poder una cifra que es supermillonaria en dólares, billonaria en dólares, y eso tiene un origen, que es la riqueza que se genera en la Argentina y que se va de la Argentina en fuga de capital. Y por eso tenemos el estrangulamiento que tenemos por falta de divisas, porque las divisas desaparecen de la Argentina, se esconden, reitero, no solamente en paraísos fiscales, sino incluso en cajas de seguridad, etcétera. Entonces tenemos falta de divisas. Como tenemos falta de divisas, salimos a endeudarnos para obtener divisas. ¿Por qué? Porque las necesitamos. ¿Para qué? Para importar y poner en marcha nuestro aparato productivo, industrial. Pero como no las tenemos, tenemos que obtenerlas a través de endeudamiento. ¿Y ese endeudamiento para qué sirve? Para seguir alimentando el ciclo de fuga de capital. Entre el 2015 y el 2018, en 2 años y pico, 2016, 2018, 2 años y pico, nos endeudamos en 100.000 millones de dólares. Y en el mismo periodo tuvimos una fuga de capital de 80.000 millones de dólares. O sea, el 80% de ese endeudamiento fue a parar a todos estos lugares que están apareciendo. Entonces, ¿eso qué explica? Que la Argentina es un país rico, pero es pobre por la fuga de ese capital. Porque si ese capital estuviera invertido en la Argentina, se reprodujera en la Argentina a través de la inversión productiva, nuestro país sería un país muy próspero. Pero es uno de los países que se está empobreciendo hace 40, 50 años sistemáticamente, porque cada tanto aparece un gobierno militar en el pasado o un gobierno liberal en las últimas épocas que facilita esa fuga de capitales. Alguien vinculado a la oposición diría, pero Leopoldo, también en gobiernos kirchneristas se han fugado plata de la Argentina. Sí, es cierto, hubo fuga de capitales, pero también no es menos cierto que la Argentina se desendeudó y ese desendeudamiento significó un crecimiento que no tuvimos en los últimos 40 años en la Argentina. Sí, nos sacamos al Fondo Monetario de encima, digamos que también es importante. Sí. Nos sacamos primero los acreedores privados, a través de una reestructuración de la deuda que fue inédita en el mundo, a la que ingresó el 90 y pico % de los acreedores privados, con una quita de intereses y capital descomunal. Y después nos sacamos, inmediatamente después, nos sacamos de encima al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo nos lo sacamos de encima? Paradójicamente pagándole la deuda y diciéndole, toma, acá tenés lo que te debemos, pero andate. Claro. Y eso fue lo que significó, o lo que posibilitó que la Argentina generara millones de puestos de trabajo, se crearan 245.000 empresas, pudiéramos poner satélites en el espacio, desarrolláramos un proceso industrial importante. Bueno, por supuesto también en el gobierno de Cristina tuvimos estrangulamiento del sector externo en un momento dado, porque crecíamos tanto que necesitábamos cada vez más dólares para alimentar la industria y por lo tanto teníamos que traer insumos. Crecía la venta de autos, también crecía la necesidad de comprar autopartes. Sí, pero bueno, fue un proceso virtuoso. Ahora estamos desde el 2016 hasta aquí en un proceso vicioso, que es que se nos ha ido miles de millones de dólares, nos ha quedado una deuda impagable y encima la deuda no sirvió para desarrollar ni infraestructura, ni proceso productivo de ninguna naturaleza, etcétera. Digo, a ver, si uno le pregunta a alguien en la calle, decime, dame un ejemplo de algo que haya hecho Macri en la Argentina, una escuela que haya quedado levantada, una empresa que se haya desarrollado, un camino que se haya terminado. Nadie se acuerda de nada porque no hizo nada.
No hubo ninguna inversión genuina en la Argentina. ¿Cómo aparece la familia Macri nuevamente aquí, no solamente con los Paraná Papers, sino también con esto? Después voy a contar más detalles con Sergio, pero para no demorarle a usted, Leopoldo, digo, una reflexión suya, pido, ¿cómo la familia Macri sigue estando en estos offshores, no? Y bueno, pero a ver, es un plan que yo creo que tiene naturaleza mafiosa, que se apropió primero de buena porción de los contratos del Estado. Cuando se endeudó, vino Cavallo, por eso ahora se elogian mutuamente tanto, vino Cavallo en el Banco Central en la época de la dictadura militar y estatizó las deudas privadas, entre ellas la del Grupo Macri. Entonces el Grupo Macri salió otra vez con el pecho, haciendo pecho. Después la Corte Suprema del menemismo lo sacó del barro con la causa Sebel. Y bueno, y cuando llegó al gobierno en el 2015-2016, el clan Macri se dedicó a hacer negocios para ellos, no para la Argentina. Y entonces se enriquecieron con las autopistas, los peajes, los parques eólicos, trataron de burlar a los argentinos con la deuda que tenían con el correo, que la vienen bicicleteando hace 20 años, influyendo sobre el Poder Judicial. Ahora resulta que la ciudad de Buenos Aires los quiere salvar diciendo que todas las causas que se tramitan en la justicia nacional, incluida la de Macri y del fuero comercial, las va a resolver el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Una cosa, una locura. O sea, el gobierno de la ciudad de La Reta se va a transformar en el aguantadero de los negocios de Macri. Bueno, digo, eso está muy cerca de una estructura mafiosa, ¿no? Estamos hablando... Perdón. Digo, ¿cuál es el carácter de la mafia? Básicamente transformar lo ilegal en legal. Claro. Estamos charlando con el diputado nacional Leopoldo Moro. Diputado, mañana el Congreso de la Nación va a tratar una ley sumamente importante que es la de etiquetado frontal. Yo estoy leyendo una actualización de un portal que le doy el crédito a La Política Online, donde una actualización de hace 40 minutos donde dice Negri, el jefe de la oposición, confirmó que Cambiemos no dará quórum. A pesar, dice el portal, de que muchos diputados de Cambiemos están de acuerdo, no van a dar quórum porque dicen que el Ejecutivo no los consultó sobre la sesión. Digo, esto la verdad que es una locura a todas luces. No, a ver, ellos representan esos intereses, los intereses de 4 o 5 empresarios. Eso es lo que representa Cambiemos. Ya en noviembre del año pasado, el 30 de noviembre, se habían negado a tratar sobre tablas el tema de etiquetado frontal. Y ahora vuelven a negarse, porque representan esos intereses. Cambiemos no es la representación de un sector de la sociedad, que sería legítimo. Cambiemos es la representación de un bloque de poder. ¿Y cuál es ese bloque de poder? Además de Manieto, La Nación, bueno, la Asociación Empresarial Argentina, algunos sectores que se han apropiado de la cúpula de la UIA y los fondos de inversión. Entonces, en todos los casos ellos actúan en defensa de esos intereses. Por ejemplo, cuando tratamos la ley que aprobó el aporte voluntario de las grandes riquezas en plena pandemia, nunca tan justificado un esfuerzo de lo que más tienen, se opusieron. Porque ellos representan eso. No es la representación ni de los republicanos, ni de... Nada, esa es la representación de esos grupos empresarios, de ese grupo, de ese bloque de poder. Por eso yo creo que mucha gente, disculpe y termino con esto. Por favor. Por eso yo creo que mucha gente que votó genuinamente a favor de Manes, creyendo que podían derrotar al PRO, van a cambiar su voto en la elección de noviembre. Bien. Porque efectivamente no van a seguir acompañando después del fracaso en el intento de derrotar al macrismo a una fuerza política que solo representa los intereses de los que más tienen en la Argentina y en el exterior. Está clarísimo, diputado, porque la mayoría están a favor, pero no dan quórum. Creo que es inexplicable. Sí, además es inexplicable porque venían gritando que querían sesión. Y bueno, lo grave, en la sesión. Lo grave de eso, más allá que es importante lo del etiquetado, también hay una ley que busca darle cobijo, darle casi trabajo a la gente que no tiene y que vive en la calle, ¿no? También se trata de eso. Así es, efectivamente. Pero a ellos, a ver, tengamos claro, todo eso a ellos les importa nada, absolutamente nada. Ellos no escuchan a la sociedad y sus necesidades, ellos escuchan a lo que se denomina el mercado. Ellos escuchan nada más que... ¿Y qué es el mercado? Bueno, el mercado es
el zorro libre en el gallinero libre para comerse las gallinas libres. Leopoldo, gracias por ayudarnos a pensar, de verdad le digo, y le mando un gran abrazo. Un abrazo para ustedes, que les vaya muy bien. Gracias. Saludos. El diputado nacional Leopoldo Moró. Sergio. Va por vos.